Buenas jóvenes, estudiantes, muy buenas noches con todos, con todas. Un gusto saludarlos. Soy su profesor de lengua y literatura de este año escolar. Mi nombre es Ciao Franco Hurtado. Y antes de empezar la clase, me gustaría escucharlas cada uno de ustedes y si por favor pueden prender sus cámaras para poderlas también observar sin miedo, sin temor, porque quiero que ustedes participen. Y ustedes son estudiantes de tercer bachillerato y ya van a una próxima graduación. Entonces, quiero que me den sus puntos de vista y también cuál es el objetivo también que tienen presente en este año escolar, en estos prácticamente clases virtuales intensivas, y cuál es su aspiración de aprender en la materia. Así que les doy el uso de la palabra y la que habla, por favor, me prende la camarita y da su saludito. Empecemos nuevamente contigo, por favor, Michelle. Eh, Buenas noches, mi nombre es Michelle Aguirre, del tercero de bachillerato y mi meta en este año es pues graduarme con toda la tranquilidad y tener pues ya mi título de bachiller. Eso. Muchas gracias, Michelle. Y gracias. Ok, Tatiana, ¿de pronto nos escuchas? No sé si Sí, activas listo. tu... ¿Puedes prender tu cámara un momentito, por favor, y dar tu saludo? Sí, claro. Hola, buenas noches, Tatiana. Buenas Un gusto noches, ¿cómo saludarte. está? Creo que igual mi objetivo es graduarme y ya. Bueno, tu edad 18 años, ¿no? Sí, Muy bien. Bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones en este año, ya que te vas a graduar? ¿Cuáles son tus metas, objetivos? En la materia me refiero de lengua y literatura. supongo que aprender más ya del conocimiento que ya tengo. Ok, Supongo. Tatiana. Muchas gracias por tu comentario y también tu salud. Bueno, Sí. chicos, chicas, pues buenas noches. Vamos ahora sí ya a arrancar con los temas. Ahí cualquiera que desee me contesta. Simplemente abre el micrófono. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué estudia lengua y literatura? ¿Qué me pueden decir? Pueden decir cualquier tema en particular. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido o qué creen ustedes que estudia la lengua y literatura y para qué nos sirve? Eh, Lengua y literatura es más como para estudiar más o menos el uso social del lenguaje, cómo nos comunicamos con la gente, diferentes contextos y también lo que son los discursos orales, escritos y todo eso. También se estudian las culturas, la filosofía y el arte en relaciones con la literatura, por lo que puedo recordar. Muchas gracias, Michelle. Sí, excelente participación. Muy bien. ¿Qué nos dices, Tatiana? ¿Qué nos puedes aportar sobre qué conocimientos estudia lengua y literatura y para qué nos sirve? No sé si me escuchas. También, Sí, estudio la comunicación, las formas de también. Eh, Creo que hasta ahí podría aportar. bueno, muchas gracias, Tatiana. Anita González, buenas noches. De pronto también la misma pregunta que las compañeritas. Para ti, qué estudia lengua y literatura y para qué nos sirve o para qué te sirve en la vida diaria? No sé si me escuchas. Bueno, en todo caso, ya cuando participen, están ahí bien. Como ustedes lo han dicho, verán, señoritas estudiantes, si dicen de sumar más jóvenes,
La lengua y literatura nos ayuda a nosotros a desenvolvernos, a poder pensar mejor, ¿sí? A socializarnos, a comunicarnos como seres humanos. Hoy en día, miren ustedes que existen las redes sociales a millón. Entonces, el que menos envía un saludo, envía una imagen, estamos prácticamente bombardeados con la tecnología del presente siglo, la inteligencia artificial, y sin embargo, no debemos dejar a un lado lo que es la lectura, los libros, ¿no es cierto? Realmente hoy la tecnología nos facilita muchísimo de poder navegar y conocer prácticamente la historia del mundo en cuestión de minutos. Pero eso no significa de que nosotros no debamos también tener en nuestras manos un buen libro, una buena novela. Eh, y eso quería hacerles una pregunta a ustedes en el transcurso de sus estudios que han estado. ¿Qué libro han leído? Por lo menos me pueden mencionar un libro que les haya gustado, capaz en la escuela, en los años escolares. Tienen la palabra. ¿Qué me dice señorita Michelle? ¿Qué libro has leído y qué te pareció importante o no han leído ningún libro? No hay ningún problema. La cuestión es, Eh, bueno, yo he leído un libro que se llamaba de Denise Whiteley, Las semillas de la grandeza. Era un libro que enseñaba cómo que el desarrollo personal, mental de uno y ya, sobre cómo más o menos uno afrontar la vida con más madurez. O sea, es un libro más como para nutrir la mente y el ya, desarrollo de uno. claro. Les puedo pedir un pequeño favor. La que participe me prende la cámara, por favor, es para que vayan perdiendo el miedo escénico, ¿ya? Entonces, para que no tengan, ya ustedes van a ir a la universidad. Ustedes, sin ningún problema, pueden expresar lo que sienten. Gracias, Michelle. Gracias. Tatiana, de pronto, ¿algún libro que hayas leído? ¿No leíste ningún libro? Sí leí, pero no me acuerdo mucho del autor, solo me acuerdo que leí uno, La Emancipada, y no me acuerdo del autor, la verdad. Allá, Miguel Riofrío, La Emancipada. Gracias, Julio. Gusto, bienvenido. Bueno, en todo caso, pues, jóvenes y señoritas estudiantes que están acá en la clase, pues es importante que ustedes, pues, ni así no hayan leído algún libro hasta los años que tienen, es bueno empezar. Es bueno empezar porque eso les va a ayudar muchísimo a ustedes a conocer diferentes formas lingüísticas, a tener más seguridad, a tener un léxico más amplio y también a que ustedes puedan tener también esa facilidad, perdón de palabra. Vamos entonces, amados estudiantes, y ahora sí arrancar con el tema que nos compete ya en este año. Le decía a Michelle que investigue un poquito sobre la generación decapitada. ¿Qué no lograste de pronto averiguar? ¿Averiguaste algo referente a la generación decapitada? Sí, bueno, la generación decapitada más o menos trata sobre unos jóvenes ecuatorianos, Los poetas, ¿sí? sí, poetas. Eh, el contexto del nombre, más o menos así, perdón, de generación decapitada va porque fueron poetas que murieron a temprana edad, entre los 20 y 39 años más o menos. Correcto. Verán que Eh, no fueron decapitados, por si acaso, ¿no? No, lo de ellos fueron, a ver cómo era. Tres de ellos se suicidaron y otros murieron Ujú, por enfermedades. correcto. Y sus muertes prematuras cortaron sus vidas literarias, así más o menos, por lo que leí. Sí, Y, y los nombres creo que eran Arturo Borja, Humberto ya, Fierro y Ernesto Novoa, más o ya. menos, creo. Y no lo averiguaste a Medardo Ángel Silva.
Ah, sí, Bernardo Ángel Silva, El árbol del bien y del mal. Ajá, él tiene un famoso poema que se llama Alma en los labios, y que ya Sí, les anoté la tareita en la plataforma. Bueno, muchas gracias, Michelle. Muy lindo tu aporte. Gracias. Bien, gracias. chicos, entonces, como decía la compañerita Michelle, vamos a ver lo que es la generación decapitada. A breves rasgos, esto está también en el texto de literatura, es la literatura ecuatoriana del siglo XIX y siglo XX. Y vamos a ver a qué se refiere la generación decapitada. Dice, se le dio este nombre a un conjunto de poetas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Murieron muy jóvenes. Fueron Medardo Ángel Silva, Arturo Borges, Ernesto Novoa y Camaño y Humberto Fierro. La obra poética de estos autores se caracteriza por una notable influencia del modernismo de Rubén Darío, un gran escritor, más aún de las raíces mismas de ese movimiento, el simbolismo y el pannacianismo francés. O sea que estos poetas fueron influenciados en ese entonces que se llamó, que estaba en auge, lo que era ya también la poesía en la vieja Europa, en Francia específicamente. Estos tres movimientos que acabamos de mencionar emplean simbolismos que procuran transmitir nuevos significados a los lectores. Algunos de ellos, como Arturo Borja, viajaron a Europa y tuvieron un contacto cercano con la obra de aquellos poetas franceses que estaban revolucionando la poesía de esa época. De todo ello resplandece sus obras los temas exóticos, atmósferas sombrías, vocabulario culto y rebuscado y un cuidadoso trato a la métrica de los poemas. ¿A qué me refiero? Realmente esta generación, señores y señoritas estudiantes, fue una generación trágica, pero que se le da mucho al romanticismo, porque comentan de pronto algunos autores que muchos de ellos a temprana edad se dedicaron al alcohol, ¿sí? Eh, a vivir una vida de despecho eh, por situaciones de desamores, y que en ese entonces, estamos hablando del Guayaquil del siglo 70, del año 70, perdón, donde prácticamente todo era muy todavía sombrío, no había la tecnología que tenemos ahora, pues se reunían en los parques, en las plazas, a veces alumbrados con lámparas de querosene en los barrios. Se reunían los amigos a escribir bajo los faroles en aquellas calles eh, prácticamente lúgubres. Entonces en ese ambiente se desenvolvieron estos grandes poetas guayaquileños, donde a corta edad también cortaron su vida. Como decía la compañerita de ustedes, Michelle, que algunos se suicidaron. Y uno de esos poetas muy connotables es Medardo Ángel Silva. Entonces, donde tiene aquel maravilloso escrito que se llama Poema en los labios. Ellos utilizaban una rima que consonante. ¿Qué significa esto? Que le daban más emoción y sentido al verso. Por ejemplo, la primera frase o alguna de las estrofas de Don Ángel Silva, por ejemplo, dice, cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de tu pecho amante contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Entonces, él, y como los otros poetas, pues le rendían culto al amor, a la vida, a la mujer, al amanecer, a la vida oscura, y se sumieron en esa tristeza interna y escribieron grandes poemarios, algunos muy tristes, otros un poco, se podría decir, más eh, con menos matices, pero sin embargo dejaron un legado cultural a las generaciones que prácticamente son ustedes y nosotros de día de algunos años atrás. Entre algunos versos o poesías de también Ernesto Novoa y Camaño, se llama Emoción Vesperal. En una de sus estrofas dice, hay tardes en las que uno desearía
embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos les seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo, le tentarán las últimas sirenas. Esa es la rima consonante. Entonces, como ustedes denotan, hay una emoción en el escritor, pero también hay un sentimiento de tristeza, de nostalgia. Entonces, esta es la generación que marcó un antes y un después en la poesía ecuatoriana. Antes de continuar, chicos, eh, quisiera que me den su opinión, su punto de vista frente a estos autores que dicen ustedes. Yo siempre voy a la parte humana. ¿Ustedes creen que en ese entonces un poeta sintió algo especial por alguna dama y por eso escribió estos poemas? ¿Qué dicen ustedes? ¿O le influyó la época de ese entonces en aquel Guayaquil o en aquel Ecuador de antaño? ¿Qué me pueden aportar al respecto? Tienen el uso de la palabra, chicos. Espérate. O sea, A en lo ver, personal Michelle. creo que lo valioso de ellos es que aunque hablando del dolor y de la desesperanza, lo hacían con una belleza y delicadeza increíble. Y eso también es para que nos pueda recordar que hasta en los momentos más oscuros o los momentos más complicados de nuestra vida puede haber arte y la sensibilidad. Muchas gracias, Michelle. Yo creo que, miren, ustedes como jóvenes estudiantes, alguna vez sintieron alguna pena en su corazón, ¿no es cierto? Como se dice. Pero eso no amerita, o sea, que eso le embargue con un dolor tan fuerte y automáticamente se ahoguen esas penas. Entonces, ¿qué hacían ellos, estos escritores? Lo plasmaban en sus poesías, en sus obras. Ahí escribían lo que sentían. Por eso hasta hoy en día se dice que la música es inspiración de que del alma, ¿sí? De todo aquello bonito que surge de los sentimientos del ser humano. Y miren lo tan maravilloso que es estudiar lengua y literatura, por eso yo defiendo mucho esta ciencia, porque te llega a tocar las fibras más íntimas del corazón. Uno al escuchar, qué sé yo, algún bello poema hecho canción, al escribir un poema, algunas frases que nosotros en un momento de inspiración lo hacemos, pues hasta nos da gusto escribirlas y hasta nos desestresamos. Es por eso que esta generación, como les dije, marca un antes y un después en la juventud de antaño y en la juventud actual, porque realmente su inspiración rompió muchos campos, aunque fueron poetas que murieron muy jóvenes por simples circunstancias, ya sea como dije, de situaciones obscuras que en ese momento pasaban por su mente, por su corazón, pero dejaron plasmadas algunas obras muy emocionantes y, y a veces yo digo hasta la inspiración plasmada en letra de la vida de cómo se sentía ese entonces aquel poeta. Entonces, estimados estudiantes, vamos a avanzar un poquito más referente de lo que cada uno de ellos en breve, en breves rasgos, quiénes fueron. ¿Sí? Vamos con Jorge Carrera Andrade. Él nació en 1903 y muere en 1978. Fue un poeta quiteño cuya obra busca conciliar lo universal con lo local, las vanguardias con la admiración por la tierra y la vida ecuatoriana. En su temprana juventud, motivado por un premio pequeño por una redacción, se dedicó a la lectura de los modernistas, la llegada de las vanguardias con Whitman
le hicieron cambiar su visión de la poesía. Si bien imitó el estilo de vida de algunos de los simbolistas, colaboraba con frecuencia en la revista cultural del Colegio Mejía, donde se graduó y la publicación de sus poemas en diversas revistas se hizo frecuente. También lo fue en su presencia en la esfera política, a tal punto que llegó a ser nombrado secretario del Partido Socialista. Vemos rápidamente una breve síntesis biográfica de Jorge Carrera Andrade, un poeta quiteño. Uno de sus poemas en prosa, se podría decir, escribe biografía para uso de los pájaros, ¿sí? Donde en una de sus partes dice: nací en el siglo de la defunción de la rosa, cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles. Quito veía andar la última diligencia, y a su paso corrían en buen orden los árboles, las cercas y las casas de las nuevas parroquias en el umbral del campo, donde las lentas vacas rumiaban el silencio y el viento espoleaba sus ligeros caballos. Mi madre, revestida de poniente, guardó su juventud en una honda guitarra, y solo algunas tardes la mostraba a sus hijos, envuelta entre la música, la luz y las palabras. Entonces, como ustedes ven, nuestros poetas ecuatorianos, quiteños, guayaquileños, entonces tuvieron varios estilos en plasmar su talento, plasmar su poesía. Y al ser estudiados, a nosotros nos llevan hacia a remontarnos a aquellas épocas de hace 2 siglos atrás. Vamos un poquito avanzando, ya para también ir terminando. Vamos con César Dávila Andrade, otro de los poetas también, llamado la generación decapitada. Él fue un cuencano que nació en 1918 y muere en 1967 en Caracas, Venezuela. Dice: fue poeta y cuentista. Con frecuencia se destaca de él la enorme fuerza de su poesía y el alto sitial que ocupaba en la literatura ecuatoriana en su condición de narrador de cuentos. Su obra narrativa apareció en 3 libros: Los que fueron abandonados en la tierra, 13 relatos y cabeza de gallo, su largo poema Boletín y Elegía de las Mitas, que es un enorme y contundente alegato a favor de la dignidad y reivindicación del indígena. Su trascendencia literaria dejó huella en nuestro país y en Venezuela, donde vivió muchos años. Tras su muerte, Venezuela le rindió homenaje al construir un mausoleo en Caracas. Ahí ustedes de pronto también pueden leer un poquito sobre él, sobre César Dávila Andrade, su poesía. Uno de los fragmentos son Boletín y Elegía de las Mitas, que en este momento no los voy a leer, pero que ustedes pueden investigarlo. Igual, como una acotación, dice: la figura de César Dávila Andrade inspiró a Jorge Enrique Adún para su personaje del fakir de su novela Entre Marx y una mujer desnuda, en la adaptación cinematográfica de Camilo Luzuriaga. De Camilo Luzuriaga. El fakir es interpretado por el actor Pancho Aguirre. Se trata de un personaje extraño que por las noches sale a escribir en las paredes consignas políticas y que pasa la mayor parte del tiempo sin un centavo en el bolsillo. Entonces este personaje también inspiró para que se realice esa obra cinemática que se llamó Marx, Entre Marx y una mujer desnuda, que en algunos cines latinos, en una y otras maneras, pues la proyectaron en alguna época. Bien, estimados estudiantes, entonces aquí nos falta también lo que Martín Fierro, nos falta también la biografía de Medardo Ángel Silva. Es igual, ya les mando en la tareita para que ustedes puedan realizarla en la plataforma. ¿Cuál es el mensaje de esto, chicos? De que realmente la generación decapitada fueron poetas muy jóvenes. Como digo, entre amigos se reunían, conversaban de sus cosas en su tiempo y empezaron a escribir sus nostalgias, sus vivencias internas y también sus vivencias de la época. Pues murieron muy jóvenes, de muy temprana edad. Algunos dicen que también empezaban a jugar lo que se llamaba el carrusel ruso, ¿sí? En ese entonces, que eran influenciados también en ese entonces por los poetas de la vieja Europa.
de la antigua Francia. Y eso también marcó en nuestros poetas un rechazo hacia la sociedad, ¿sí? Donde vieron mucha desigualdad, pero sin embargo no supieron llevar eso y algunos más se enfocaron en cantarle al amor, a la desesperanza, a la traición, a la vida y también al perdón. Entonces, mis estimados estudiantes, todos los que hemos mencionado, Jorge Enrique Adún, César Andrade Dávila, Miguel Ángel Silva, Martín Fierro y algún otro más que por ahí, que ellos marcaron una época de poesía muy importante en nuestro país. Cada vez que ustedes escuchan la generación decapitada, pues fueron realmente poetas que dejaron en alto el nombre de nuestro país plasmando sus letras y plasmando también sus sentimientos. Muchos de esos poemas hicieron canciones. Una de esas canciones es la de Miguel Ángel Silva, poema Alma en los labios, que solo igual hoy en día es muy conocido, hasta lo cantan algunos artistas profesionales y que recuerdan también el, el don que tuvo y el sentimentalismo que marcó esa generación en esa época, acá en nuestro país, hablando particularmente entre Guayaquil, Quito, Cuenca. Eso, mis estimados estudiantes, si tienen alguna reflexión referente al tema como reflexión final para esta clase, pues los escucho. De mi parte, pues que haya sido amena, que la hayan comprendido, que ustedes también tengan ese sentir de escribir algo de, no sé, algunas frases, algunos detalles, y uno sacar la inspiración del alma para poderlo dejar plasmado en un libro. Dicen que un ser humano se realiza escribiendo un libro, sembrando un árbol y dejar una descendencia. Entonces, yo creo que el ser humano está para más cosas. Eso, mis estimados estudiantes, pues alguna reflexión final. Si me ayuda Michelle, Tatiana, Julio, Cristina, los escucho. Sí, estaba entendido todo, profe. Muchas gracias, Julio. Michelle, Que fue muy interesante conocer este tema y nos da una gran reflexión sobre todo el tema. Y eso, todo entendido, licenciado. Muchas gracias. muchas gracias, Michelle. Tatiana, de pronto, no sé si está ella por ahí. Y si no, también Cristina. Si no, chicos, pues de mi parte, muchísimas gracias. Hagan la actividad. De pronto yo hoy mandé a consultar unos poemas, de pronto ustedes pueden escribir algo de ustedes también. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. No hay ningún inconveniente. Recordando también lo que fueron estos poetas de la generación decapitada y también uno en ciertas fases de la inspiración, quién sabe que por ahí pueda salir algo muy importante y muy bonito también para que los demás puedan leerlo y compartirlo. Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos la siguiente tutoría. Una bendecida noche, cuídense mucho y nos estamos viendo. Les saludo el licenciado Franco Hurtado a sus órdenes y una feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias, licenciado. Buenas noches, Gracias, gracias. Lice. Muchas gracias a ustedes.